Bueno, Nico, muchísimas gracias, hermano, por aceptar grabar un podcast. La verdad que es para mí un honor y obviamente es muy placentero tener a pibes como vos jóvenes que creen en el liberalismo. Hasta ahora no tuve liberales, tuve algunos liberales, pero no pibes jóvenes liberales en serio. Bueno, muchas gracias Charlie, gracias por el espacio. La verdad que un gusto estar compartiendo con vos este espacio que es para los santafesinos. Yo quería empezar preguntándote porque me causa mucha curiosidad el hecho de que seas muy joven, viviendo en una provincia donde tenés, viste, la tricota histórica que es socialismo, peronismo, radicalismo. ¿Qué es lo que a vos se te ha dado? ¿Por qué ese entusiasmo de cargarte, digamos, ideas liberales encima y militarlas? O sea, ¿qué te atrajo del liberalismo en una provincia donde eternamente siempre ha sido gobernada y tiene movimientos populares como el socialismo, el peronismo y el radicalismo? Bien, primero que nada yo considero que Santa Fe, desde el momento que yo inicié a interesarme por la política, en la secundaria y demás, siempre pensé que había espacio para representar una minoría, aunque sea un espacio liberal, un espacio volcado a la centro derecha, cuando ser de centro derecha o que existe un espacio de centro derecha era difícil en Argentina en ese momento. Pasado ese momento, pudimos ver que existía algo más allá, digamos, pero en ese momento yo pensaba que era viable que se reformule un espacio de centro derecha en Santa Fe. Más allá del análisis de la estructura política de la provincia, yo lo que siempre vi es que había ideas liberales por fuera del status quo, digamos. Yo iba a una escuela secundaria, había una discusión del kirchnerismo muy fuerte en el marco de las escuelas secundarias, doctrina Paulo Freire en la educación. Había un poco también de teoría de la liberación en cierto grupo católico, que lo sigue habiendo hasta hoy en Latinoamérica, pero yo creo que todo eso se asentaba más en aquel momento de la década ganada del kirchnerismo, y eso hizo que haya personas a lo largo del país que se replanteen eso siendo estudiantes, digamos. Yo esto lo he visto muy parecido a como yo lo estoy contando, por ejemplo, no sé, personajes como Agustín Laje contando más o menos experiencias de vida similares. Yo, ponele, cuando íbamos al secundario teníamos 14 años, 16 años, por ahí. Hemos ido a eventos relacionados a fundaciones, think tanks liberales, donde compartimos como espectadores, con Agustín siendo mucho más chico y yendo en otra sintonía, y estábamos ahí, digamos. Esas cosas son historias que quedan, digamos, y que uno hoy se acuerda, pero el liberalismo nace, por lo menos en mi vida, desde una concepción familiar, de una historia de pasado en partidos liberales, vinculado al Sogaray, mi abuelo, mi papá también quizá, en su juventud. Entonces viene una tradición liberal familiar, pero también en un contexto donde había preguntas, donde había interrogantes, donde había un status quo muy fuerte en el paradigma de la educación y también en la política nacional. Y digo, che, qué piola, porque no es que vos sos un liberal que se subió a la moda post, digamos, 2019, post pandemia y demás. Vos venís de hace muchísimos años siendo liberal. Y de hecho, noto muchísimo que dentro de lo que vos me estás contando, como que vos me decís que el liberalismo estaba como excluido de esa polarización en discusión política, ¿no? Que siempre era kirchnerismo, antiquillerismo y demás. Es como que vos salís desde otra línea. No salís de la polarización sino que salís en pro de las ideas. Sí, sin duda que es así. Yo creo que las ideas en la Argentina existieron y espero que sigan existiendo. ¿Qué es lo que vos pensás que el liberalismo puede ofrecerle como alternativa política específicamente a la provincia de Santa Fe? Porque vos, por ejemplo, me hablas de socialismo. Bueno, tenemos historiales, gobernadores socialistas, radicalismo también, pero ¿qué es lo que tiene el liberalismo que hoy vos decís, mira, esto le puede aportar sin duda un cambio real a la provincia?
Es difícil encontrar siempre los puntos específicos en los que podemos aportar. El liberalismo como idea tiene muchísimo desafío acá adelante. El liberalismo, primero que nada, plantea juicio crítico sobre el progreso futuro, digamos, en toda sociedad. Eso tiene desafío a futuro. Yo creo que el desafío que tenemos en la modernidad, que tenemos a los tiempos que corren, es pensar qué pasa con nuestra especie o lo que sea de nuestra especie a futuro. Tenemos debates de temas muy complejos que quizá uno no es capaz de comprender, hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va el progreso, hacia dónde va la tecnología. Estamos atravesados por esa cuestión. Dentro de la provincia de Santa Fe, el liberalismo viene a proponer críticas al status quo, digamos. Hoy en día ya la crítica se para quizá a partir de la próxima Constitución, porque hablar de la crítica pasada a la Constitución anterior es difícil de plantear. Ya creo que el liberalismo se está planteando cómo reformar el status quo de la provincia hacia el futuro, hacia los próximos 50 años, que va a ser una Constitución que seguramente va a incorporar un montón de conceptos más vinculados a la vereda del socialismo, una concepción de la propiedad privada muy limitada, totalmente corrompida por derecho de propiedad colectivo, derecho de incidencia colectiva, un montón de conceptos que viene de la otra vereda, digamos. Vos venías de ser candidato justamente de lo que me acaba de decir, que es el tema de la constituyente. Yo creo que me cuentes más o menos cómo es que un pibe tan joven se carga encima, digamos, una candidatura para ir a debatir la constitución de la provincia, que yo sepa es la más vieja de la Argentina. ¿Y cuál era tu posición frente a la reforma de la constitución? O sea, en campaña vos más o menos, ¿qué has venido planteando? Y a nosotros nos toca ir a hablar de la reforma de la Constitución con la discusión puesta en la mesa, con la ley de emergencia sancionada, con el marco reglamentario puesto. Entonces, nosotros decidimos ir a debatir una propuesta integral de toda la Constitución y llevar adelante propuestas genuinas, digamos, de liberalismo y republicanismo genuina en Santa Fe. La Constitución que se está reformando tenía un montón de instituciones no reconocidas que estaban actuando en la provincia. Como por ejemplo la seguridad es una de ellas. Sí, un montón de organismos de lo que se llama quizá en derecho constitucional del cuarto poder y demás, entes de contralor que están funcionando, que necesitaban un resguardo constitucional que no estaban. Necesitaba un cambio rotundo en todo lo que es el poder legislativo, con una cláusula de mayoría para diputados, con un montón de beneficios que tenía la clase política de la provincia de Santa Fe. En ese punto nosotros teníamos una idea de renovación de la política de Santa Fe y queríamos ser parte de la discusión de los próximos 50 años de las políticas de Estado de la provincia. Sí, totalmente, porque aparte estos cambios van a quedar literalmente 50 años hasta la próxima reforma. Sí, incluso muchas veces sin pensarlo, se están dando un montón de debates que, bueno, hoy vemos que están más cerrados a la opción de la ciudadanía para poder opinar del tema. Yo creo que el debate parlamentario terminó siendo bastante rápido, con muchas críticas a pesar de la poca oposición. Imaginémonos si hubiera sido más diverso o con más fuerte oposición, quizá este debate constitucional hubiera sido mucho más tedioso, más largo y más polémico, porque si... Incluso hasta más representativo, porque si vos planteas el hecho de que, por ejemplo, hoy sí es verdad, tiene una mayoría, no te diría que casi absoluta, pero hoy el gobierno provincial sí puede llevar a letra viva todo lo que plantea en la discusión para la Constitución nueva. Y yo lo que te decía, por ejemplo, yo también comparto con vos el hecho de que para mí tendrían que haber entrado más personas como vos, e incluso hasta más gente de izquierda, de centro y de derecha, porque igual tener una discusión mucho más amplia con la cantidad de bancas repartida equitativamente, digamos, tener más representatividad, porque los votos que vos has sacado representan a personas, ¿me entendés? Hoy te hago una pregunta, ¿vos ves reflejado
que las personas que, por ejemplo, te apoyaron en la campaña, hoy tienen una representatividad ahí en la constituyente actualmente? Es una pregunta compleja. Yo quiero creer que existe un porcentaje grande de santafesinos que apuestan por ideas liberales, que apuestan por un cambio estructural en la política nacional y provincial, que quieren que están priorizando políticas enfocadas al sector privado. Cuando hablan de sector productivo desde Unión para Santa Fe, desconocen quizá también la cuestión del crédito del sector financiero, cómo también empuja y cómo afecta todo el tiempo a las personas que apuestan en el sector privado. No hay ningún tipo de crecimiento sin financiamiento, digamos. Es 100% real eso. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos que enfocarnos en el sector privado, pero tampoco desde una política ni de populismo de derecha, ni solamente buscando la eficiencia por fuera de todos los objetivos o por fuera de toda la especulación de la eficiencia, que muchas veces es el tabú de la eficiencia. Nosotros creemos que la prioridad es la política, y la política entendida como poderla plasmar en largo plazo, en consenso, en leyes, en un consenso que muchas veces parte de la ciudadanía, como quizá apuesta el sector más duro del mileísmo o del carinismo, pero que también ese consenso se tiene que volcar en lo institucional, porque si nosotros no permeamos dentro de los que toman decisiones en las instituciones, es difícil mantener política a largo plazo. No, olvidate. Y esa es la necesidad que tiene el liberalismo hoy, de poder permear, ya sea por la opinión pública o también por actitudes de política, actitudes de liderazgo político que nos lleven a generar consenso institucional en aspectos mínimos que creo que la Argentina está encaminada a darlos, digamos, ya sea en este gobierno o en futuros gobiernos. Creo que la Argentina está encaminada a dar debates de fondo de cuestiones que, por ejemplo, este gobierno ha impuesto en la opinión pública, que es el déficit fiscal. Yo creo que debería ser una deuda saldada. Pero la inflación también es otro. Yo creo que la inflación va camino al mismo fin que se está llevando, pero creo que el déficit fiscal es fundamental. Los americanos, los norteamericanos lo entienden bien, digamos. Yo creo que hay una definición de Reagan que es brillante, que es que no se gasta lo que no se tiene, más o menos parafraseándolo, pero esa definición es lo que tenemos que aprender en Santa Fe y también en la Argentina. Es que también es muy bueno lo que decís, porque también yo pensando en Estados Unidos, ¿viste? O países que aplican liberalismo puro, es porque ya está culturalizado, digamos, las ideas. Es como que, mirá, a ver, yo coincido con vos en esto. Vos plasmaste esto de que la Argentina va vía, ya están plasmadas las condiciones, o están en letra viva las condiciones para poder discutir este tipo de cosas, ¿me entendés? Que antes, por ejemplo, sonaban mal o era como un repudio del ciudadano al político, ¿me entendés? Porque ¿cómo va a planificar un déficit, ¿me entendés? ¿Cómo va a ser la inflación cero? Bueno, todas esas cosas que hoy, yo creo que, mirá, coincido en esto. Hace un tiempo atrás, esto se te cuento una pequeña anécdota, hace un tiempo atrás yo, cuando vivía todavía en Tucumán, yo tenía a mi sobrino que él jugaba al Fortnite, ¿viste? Entonces él me decía, che, comprame los pavos, que son las monedas virtuales para comprar herramientas y armas. Y yo, cuando acá fue cuando yo me di cuenta definitivamente que el futuro va a ser liberal, es indiscutible. ¿Sabes lo que hacía el pendejo? Me decía, bueno, yo le digo, bueno, voy a hacer la tarea o voy a hacer tal cosa, ¿me entiendes? Le enseñaba a hacer cosas en programación y le decía así el paso a paso, y si vos lo completás, yo te compro los pavos, ¿me entiendes? Era como que era hacer algo y yo te doy un premio. Y el pendejo después, cuando le doy los pavos, compraba herramienta y me dice, mira tío, me dice, yo voy a comprar esta herramienta porque yo lo voy a usar 3 semanas para pasar un nivel y después la puedo vender y dice al 80% de lo que la compré. O sea, el pendejo, boludo, se estoy hablando que de habrá tenido 8 años, 7 años, pensaba en el concepto de comprar algo para luego revenderlo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Ese concepto económico que hoy tiene los más chicos, nosotros lo teníamos cuando antes, ¿me entendés? El juego. Por eso digo, coincido en que si el futuro va a ser liberal, seguramente, depende, digamos, en qué contexto, pero también entiendo de que cuando vos decís,
¿Hay ahora plasmado en Argentina la postura y la posición para discutir este tipo de cosas? Yo creo que están dadas las condiciones, ¿entendés? Por eso coincido con vos. Yo te quería preguntar, yendo por este camino, es que, ¿cómo ves vos la relación entre nación y provincia? Y, digamos, ¿qué valoraciones positivas haces sobre nación y sobre provincia? Si es que hay alguna, o qué valoraciones negativas. ¿Cuál es tu pensar sobre esto? Bueno, sí, yo conozco actores que están en los dos lugares, digamos, y también me guío por lo que uno ve en los medios, por lo que uno analiza. Yo no tengo duda de que tanto en la provincia de Santa Fe como en el gobierno nacional, desde adentro tienen una visión de proyección a largo plazo. Ellos intuyen que van a ser fuerzas políticas, tanto en nación y en provincia, con una construcción a mediano y largo plazo, y están trabajando fuertemente para eso. Quizá uno en la provincia de Santa Fe lo ve genuinamente a eso mucho más consolidado, quizá obviamente por una cuestión de exposición, por una cuestión de conocimiento del área del gobierno provincial. Sí. La noticia local vuela muy rápido. Sin duda, pero se lo ve mucho más consolidado en ese aspecto. Creo que están encaminados hacia ello. Lo que no quita que quizá también sufran de la opinión pública como cualquier gobierno, digamos. Yo creo que no es gratis la ficha, la bala de jugar una reforma constitucional para buscar una reelección. Yo creo que la gente apoya y ha apoyado hasta ahora, pero no es ingenua, digamos, aunque muchas veces se la ve desde ese lado de la política, la gente como ingenua. En este caso creo que la gente sabe lo que está jugando con esta bala de la reforma constitucional. Yo coincido con vos en eso. Yo estoy en contra de la reelección porque yo vengo de Tucumán. O sea, si soy tucumano y estoy a favor de la reelección, soy un hipócrita de mierda, ¿entendés? Porque es justamente lo que ha llevado a Tucumán a ser la mierda que es. Es una provincia hermosa, con gente linda, pero digo, el sistema político es una basura, porque las dos únicas cosas que funcionan ahí están en la casa de algún político. Y por otro lado, apoyo esto que vos decís, porque cuando nosotros hablamos de alternancia política, es lo que, boludo, yo cuando estudié Santa Fe, la historia de Santa Fe, antes de venirme a vivir acá, entendí por qué Santa Fe ha resistido hasta incluso la pandemia. Fue una de las mejores provincias que salió aireada con este tema, porque tienen alternancia. O sea, la alternancia no te da tiempo a que vos reescribas la historia de una provincia. Tenés 4 años, lo que funciona lo dejas andar y lo que no lo modificás, porque no tenés mucho tiempo. Entonces yo acompaño esto de que también pienso, tiene un costo político la reelección y no creo que sea muy favorable al gobierno provincial. Pero sin duda, creo que son dos modelos que se autorregeneran todo el tiempo en esta dinámica de conservar el poder y de trabajar en una dinámica de poder a mediano y largo plazo. Yo creo que en Unidos eso se ve claramente, cómo apuestan a ser una fuente de poder en la provincia de Santa Fe. Ahora en este momento con la elección nacional, cómo están apostando a hacer un modelo de provincias aliadas que aspiran a una representación nacional con esta alianza de gobernadores y demás. Creo que ese modelo se está consolidando y que apuestan a seguir consolidándolo al mediano y largo plazo. Creo que la Libertad Avanza está haciendo lo mismo, está construyendo una dinámica de poder desde el Estado Nacional, ha construido un partido nacional. Lo que no veo en la Libertad Avanza, que es la principal crítica interna que quizá tenemos nosotros, es que no vemos dentro de esa dinámica de construcción de poder una construcción de tradición política o de construcción de perfiles, de construcción política a mediano plazo. ¿Cómo sería eso? Porque me interesa mucho esa definición porque no soy la primera persona que más o menos marca lo mismo de acá de Santa Fe. Sí, sin duda no veo que, no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino que uno lo ve a nivel nacional, cómo nos está costando o cómo cuesta la decisión política de ir por una búsqueda de una tradición política. O sea, la construcción muchas veces uno la ve desde afuera como una construcción más vacía de estructura y no una construcción verdadera, genuina, donde se buscaron a los factores reactivos que han generado ciertos cambios sociales, digamos, porque
decir que el liberalismo no existe es negar el fenómeno también que se generó desde abajo, y es darle contenido a la crítica política, porque si nosotros solventamos solamente una victoria electoral o un periodo como el de Milei como la crítica a la política, es vaciar de contenido todo el liberalismo de un plumazo o el espíritu crítico que representó Milei en este cambio en el 2019, que estaba toda esta cuestión de que volvió Alberto y lo que representó ese cambio en la política. Yo creo que desmenuzarlo solamente a la crisis institucional y que la gente estaba enojada con la política es un error. Milei no llega con una crítica feroz a la política, insultando y rompiendo cosas, sino que llega con una estructura de discurso político armado y obviamente con estos pilares que nosotros hablábamos, las cuestiones que hoy estamos viendo concretadas: inflación tirando a la baja, ya en menos de un dígito, con un discurso de déficit fiscal que es difícil de encontrar en Argentina. Desde Alzogaray hasta acá es difícil de encontrar un discurso tan fuerte al déficit fiscal. Entonces, decir que Milei es un error estadístico también es como burlarse un poco del sentido común de la gente. La gente vio cómo se iba la plata en hechos de corrupción, o también vio cómo se hacían obras públicas que nunca se concretaron, que el asfalto no llegaba. Entonces, no es lineal, pero tampoco es lo único que hay que trabajar, digamos. No, olvídate, aparte de otra cosa. Milei es el presidente más votado, no nos olvidemos, porque el último más votado fue Alfonsín. Milei sacó más votos que Alfonsín, y de hecho, digamos, yo creo que es legítimo el tema de las urnas, o sea, indiscutible. Pero aparte de otra cosa, la misma gente que lo votó Macri, anteriormente lo había votado a Cristina, pero luego votó a Alberto, y después votó a Milei, y después va a seguir votando a otra gente. Yo creo que esta discusión estúpida de decir, bueno, pero los votos y demás, bueno, a ver, el chabón ganó legítimamente. Y creo que también, digamos, con vos que coincido en esto de que cuando uno cuestiona de dónde vienen los votos, digamos, es como medio tomar de boluda a la gente, ¿me entendés? Porque al dato no lo podés, no podés mentir un dato, al número no lo podés disolver. A ver, aparte me gusta mucho esto que vos tenés, de que vos, por ejemplo, bancás idea, pero no te casás con ninguno, ¿me entendés? Como que si vos tenés un par al cual le tenés que hacer una crítica, se la hace. Si tenés que valorar algo, lo haces también. Cuando te escucho hablar sobre, por ejemplo, sobre el gobierno nacional y el gobierno provincial, veo que rescata algunas cosas positivas de cada uno, o sea, no te vas a los extremos fanáticos. Vos si hoy tenés la pluma, ¿no? De la provincia, hoy podés hacer lo que vos quieras. ¿Cuáles serían tus 2 o 3 medidas de gobierno acá en la provincia de Santa Fe? Es difícil porque generalmente cuando uno está en esa situación es cuando empieza a tener que decidir sobre lo que está. Entonces, lo primero que haces es buscar y ver qué es lo que hay en la caja de la provincia, abrir. Yo siempre este ejemplo lo doy cuando hablamos de cuestiones municipales. Te subí al piso de arriba del despacho y te tenés que encerrar, porque ahí es cuando te vienen a tocar la puerta todos los sindicatos, cuando te vienen a tocar la puerta toda la política con intereses en la firma que vos estás manifestando, que en este momento tendríamos hipotéticamente, y es ahí donde vos te tenés que encerrar y donde no podés tener contacto con esa gente, porque es donde tenés que empezar a firmar para empezar a limpiar un poco la estructura de la política de Santa Fe. Claro, en cuanto a cajas. En cuanto a caja, en cuanto a contratos que tenés que dejar que pase el periodo y no renovarlos, en cuanto a ver cuál es la estructura pública que tenés, porque gobierno que pasa, gobierno que deja un tendal de plantas permanentes, sí, de empleado. De empleado y demás. Entonces, yo lo primero que siempre digo es que tenés que atrincherar, porque nosotros venimos a representar otra política, digamos. Yo tengo 26 años, entonces desde que venimos presentando propuestas para la ciudad, para el municipio, para cuestiones vinculadas a la universidad, siempre propusimos
una posición liberal. Y cuando digo liberal me refiero en contra del status quo dominante, en contra de la franja morada en la facultad, en contra del gobierno municipal y en contra del gobierno nacional, la ideología, lo que debatimos en redes sociales que nos determina mucho Buenos Aires. Entonces terminamos hablando mucho de política nacional, siempre de una óptica liberal, que básicamente es ponderar al individuo contra el Estado. Y esa posición siempre es incómoda, y más en una ciudad como Santa Fe, donde ves que hay mucho empleo público, en especial entre bulevares y demás. Vos todo el tiempo te estás rodeando con cuestiones vinculadas al poder, cuestiones vinculadas al empleo público, y nosotros venimos a ver y a representar un sector pujante que es el sector privado, que muchas veces se desarrolla en donde, en los sectores más vulnerables, en los lugares donde verdaderamente la gente sale a trabajar, donde hay sector privado. Nosotros también representamos el sector privado en general, que es un sector bastante bastardeado en Santa Fe como ciudad. Entonces es difícil proponer a un sector público tan grande, tan vinculado o que entiende una forma de la dinámica del poder, venir a proponer una dinámica con iniciativa privada que choca muy fuerte con eso. Por eso hace unos 10 años que nosotros venimos trabajando y proponiendo tema Uber, que es un tema que quizá hoy todavía no está zanjado. Y nosotros cuando irrumpimos con esa temática, nadie hablaba del tema. ¿Qué es lo que hicieron más o menos como para irrumpir con esa temática acá en Santa Fe, con el tema Uber? Y nosotros presentamos propuestas en el Consejo. Era más que nada para legalizarlo, darle un marco de normatividad, obviamente sin proponer un negocio político, porque lo que generalmente sucede es que la legalización va en torno a... alguien se beneficia con eso. Alguien se beneficia con eso. La discusión con los remises y los taxis es para no bajar carga tributaria del tachero, del remisero, y poner a Uber como un agente extranjerizador malo que nos viene a dominar y que viola derechos humanos porque no tiene seguro como nos gustaría que tenga de transporte público. Pero también desconocemos que en el Código Civil existe el transporte de punto a punto de personas, sí. Desconocemos que existen los seguros, que hay seguro contra terceros, seguro contra todo riesgo, y que el tipo está actuando en una industria lícita, con propiedad privada, con seguro, con contrato. O sea que no hay ningún marco como para que sea legal. Con libertad de circulación. Entonces, venimos con una discusión de hace 10 años sobre que prima una reglamentación municipal sobre todos los derechos constitucionales, todos los derechos establecidos por la Constitución. Eso es más o menos la discusión de hace 10 años. Y nosotros la venimos planteando hace 10 años y hoy no está zanjada. Y quizás está bien vista ahora porque la opinión pública o porque el ciudadano a pie elige ese transporte. Entonces, hoy es muy difícil ir en contra de esto. No, olvídate, aparte te toca el bolsillo vos como ciudadano. Es muy difícil ir en contra de esto. Y sin embargo, tenemos un gris, todavía está la discusión. Y la política en Santa Fe es evasión de el juicio crítico, del progreso y de lo que viene. Entonces, si seguimos evadiendo, o si sigue evadiendo, quizá la política cambie, pero no para bien, porque también la política le está pasando lo que le pasa a la mayoría de los rubros que hoy en día se están planteando si van a seguir existiendo o no. Claro, pero por ejemplo con el tema Uber, la verdad que está muy buena la charla, yo no lo había visto desde ese punto de vista. O sea que en Tucumán, no hasta hace mucho tiempo, creo que sigue todavía, hay una reglamentación que vos viste los relojes que te van midiendo el kilómetro y la tarifa. Bueno, en Tucumán salió una ordenanza municipal sobre eso y a nivel provincial también. Entonces, como vos decías, esto cuando se regula siempre es un negocio para uno. En Tucumán hicieron que, por ejemplo, regularizando que cada cierto tiempo, cada 3 o 6 meses, vos tengas que ir, digamos, a hacerle un reseteo, a ver que todo bien con el relojito. Y cuando vos ibas a ver quién eran los dueños de quién te reseteaban o te hacían ¿cómo se llama? La inspección en el reloj, eran todos funcionarios públicos.
O sea, eran concejales, legisladores, ¿me entendés? O sea, los hijos de puta habían hecho una ley para ellos llevarse el negocio del control del relojito. Frente a esto, lo que vos me estás planteando acá en Santa Fe suena muy lógico y aparte es como vos decís, ¿quién se podría poner en contra de esto? Por otra cuestión, ¿sabés cuál es yo lo que he escuchado en contra de esto? Es el tema de la seguridad nada más del Uber. Por ejemplo, que te dicen, no, pero no nos podemos ser responsables. ¿Por qué? Porque el taxi está registrado, sabemos quién es, qué sé yo. Hoy Uber en la aplicación tiene el mismo sistema y creo que es mejor sistema de seguridad que, por ejemplo, tienen los taxis, porque hace poco hubo un caso de una chica que la madre le había pedido un Uber y la llevó, no me acuerdo a qué parte, saliendo de Capital, y el tipo como que se desvió de la ruta, entonces la madre pensaba que le iban a secuestrar, todo. Salió un scratch tremendo de eso hace poco. Y claro, gracias a la aplicación que la madre le había pedido a la hija, o sea, pudieron ver a dónde fue, intervino la policía, todo lo demás, y le salvaron a la chica de que sea secuestrado, vaya a saber uno qué es lo que pase. Pero digo, si la discusión es seguridad de taxi frente a Uber, yo creo que es más seguro Uber en este sentido. No, sí, yo no tengo duda. Por eso lo trabajamos desde hace años. Lo trabajamos desde esta lógica de que el liberalismo es la no prohibición. O sea, nosotros entendemos el liberalismo desde la libertad negativa. La libertad negativa es la no obstrucción para poder actuar. La verdad que la obstrucción que tiene Uber, el trabajador de Uber, la persona que saca su auto como quizás su único medio para poder hacer un dinero y poder generar una renta a través de un viaje, esa persona es hoy la que se come todos los palos, porque no puede ser que el municipio lo ataque directamente y se sienten totalmente vulnerables. Hace poco vi la manifestación que hubo en Santa Fe por el tema, acompañarlo desde el sentimiento, porque es muy hostil que se ataque así al sector privado. O sea, este tipo de actuar es reiterativo en Santa Fe. O sea, si vos querés ir para adelante, emprender en Argentina, es muy difícil. Muy difícil. Y aparte yo lo veo como una cuestión paralelista, haciendo paralelismo, digo, lo veo, cuando más se cierra la política, ganan los hijos de puta. O sea, no puede ser que, por ejemplo, estas ideas nuevas, por ejemplo, de Uber o otra forma, digamos, de transportarse, no sean aceptadas. Yo creo que ante una idea nueva, lo primero que hay que hacer es investigar si funciona, si no funciona, cómo se lo puede, digamos, controlar bien y llevarlo adelante. O sea, porque aparte de otra cosa, nosotros venimos de una destrucción de empleo de hace muchísimos años y yo creo que esta nueva opción de empleo no puede ser una opción eliminarla o ponerse en contra cuando el desempleo está a la luz de los ojos. Yo tengo una buena visión de lo que puede pasar en la política de Santa Fe. Yo creo que podemos tender a que en Santa Fe se entienda este cambio de pensamiento que hay en la opinión pública, esta visión que está transformándose a nivel mundial un poco, de adaptarnos a los tiempos que vienen. Y desde ese punto en Santa Fe quizá podemos conseguir que la política empiece a mirar por fuera de su ombligo y empezar a plantearse problemáticas que vamos a tener de acá a futuro, porque si vos no ampliás la mirada y seguís mirando el Estado como la caja o como la fuente de ingreso del sector público nomás, y no mirás por fuera de la caja con herramientas nuevas, con cómo se está desarrollando el sector de tecnología digital, qué es lo que la gente piensa. O sea, si vos seguís pensando que no vamos a tocar la caja del transporte porque vamos a afectar ciertos sistemas del aparato público y no ves que la gente está optando por otro medio porque la gente no quiere que le suban impuestos a servicios digitales, si ves que la gente está optando por un servicio privado que te brinda todos los beneficios porque está enfocado a lo que necesita el consumidor y no un servicio que está totalmente aplicado coactivamente, donde vos no tenés opción para elegir otra cosa. Entonces, la realidad es que estamos desfasados de realidad en el sector público. El sector público no ve la realidad de lo que está pasando por fuera de las líneas divisorias del Estado, y eso lo que le cuesta es no adaptarse a los cambios que vienen, y eso lo único que hace es que la política se ponga en una posición más defensiva por miedo a la autodestrucción o por miedo a la destrucción.
Lo que yo propongo es que la política mire hacia afuera por los cambios que vienen y que la única fuente de supervivencia que van a encontrar es poder empezar a pensar políticas que resuelvan o que estén orientadas al camino que está desarrollando la sociedad. Porque la sociedad de Santa Fe está tomando un rumbo y Santa Fe, con política, por ejemplo, urbanas en la ciudad, no lo está acompañando. Nosotros en la década pasada se hablaba de hacer mega manzana o manzana ampliando manzana, cuestiones irracionales. Estamos planteando desde hace 10 años hacer que en el centro reducir la velocidad. Dimos de baja hace un año atrás la ampliación de calle 9 de Julio, que tenía desde hace más de 60, 70 años una ordenanza que prohibía ampliar las calles y dejarla más o menos hasta mitad de manzana para hacer una ampliación de calle. Esa ordenanza, que fue una política pública de más de 50 años, se dio de baja porque se hacía inviable ese proyecto. Pero vos no ves que haya un proyecto de ciudad o de desarrollo urbano o de desarrollo comercial en Santa Fe a mediano plazo. Está bien que hemos visto una ciudad que ha crecido en los últimos 20 años en forma notoria, pero vos no ves que haya una política de desarrollo para los próximos años. Incluso ves que estás todo el tiempo tapando bache cada 2 años. Claro, como que estás matando con alambre todo el tiempo. Exactamente, y no se ve un cambio en eso, y no se ve una orientación por fuera del sector público, y más en la ciudad de Santa Fe. Yo te quería preguntar, porque la verdad que charlando con vos encuentro un montón de cosas lógicas, creo que son muchas de ellas muy aplicables, digamos, a Santa Fe. Pero a mí me surge una pregunta y es, vos desde tu óptica, desde tus zapatos, viendo que militás el liberalismo, lo haces de una forma racional, lógica y honesta, ¿vos por qué pensás que el liberalismo no tiene una aceptación masiva todavía socialmente en Santa Fe? O sea, ¿qué cosas viene haciendo mal o qué errores viene cometiendo el liberalismo para no ser aceptado socialmente acá en Santa Fe actualmente? Bien, nosotros tenemos 2 discusiones y para mí lo electoral, los votos son cuestiones circunstanciales y no manifiestan realidades profundas, no manifiestan realidades extensas más allá de la foto, digamos. Si vos ves la elección de Milei presidencial, ves un panorama y un mapa pintado de violeta, como dice La Libertad Avanza. Eso es una foto de lo que representó Milei, de lo que representa Milei, y esperemos que siga representando en el futuro, porque me parece que lo que él representó fue un mensaje de transformación para la Argentina y que tiene que estar vigente no solamente ahora, sino que debería estar vigente para el futuro de la Argentina. Creo que tiene que ser un puntapié que tenemos que revalorizar con el tiempo, porque las ideas liberales que él plantea tienen que ser un fundamento, un pilar fundamental de lo que venga, digamos. Si viene socialdemocracia después o si viene otro grupo que piensa diferente, no puede perder ciertos pilares que tienen que ser coincidencias básicas de los argentinos, como lo que hablábamos antes, déficit fiscal, el crecimiento, la inflación. Creo que esos son pilares y que me parece que eso nos tiene que servir. La pregunta iba a... Así, ¿por qué no tiene aceptación social todavía acá? ¿Por qué no tiene aceptación social? Porque la aceptación social es, como te decía, quizá esto fue una foto y fue un momento, y la aceptación social se construye en pos de una identidad con la comunidad, una identidad con la sociedad. Los partidos políticos construyen identidad con la sociedad en una experiencia de vivencialidad. O sea, el radicalismo construye identidad porque existe en un pueblo una unidad básica, porque existe la historia de un bisabuelo que fue radical y porque existe una tradición que te lleva a encontrarte en posiciones y principios básicos con una persona que quizá no conoce en un encuentro de correligionario. Lo mismo pasa en el peronismo, lo mismo pasa en el socialismo, muy poco pasa esto en el liberalismo y en tradiciones conservadoras porque se nuclean en otro espectro que no fueron partidos de masa del siglo XX. Ahora, el liberalismo
como idea tiene una tradición en la Argentina, minoritaria pero existente, que siempre existió, y hoy con la masividad de redes sociales construye una masividad en este encuentro con la individualidad que tenemos hoy a través de las redes sociales. Entonces, el liberalismo representa algo y se puede regenerar. Vos me estás diciendo que va a generar, mirá, no lo que pensé de esa forma, la verdad que es muy interesante el concepto. Vos decís que así como el radicalismo creó su identidad en el pasado, el peronismo, todo lo demás, hoy el liberalismo está creando una nueva identidad adaptada a esta generación que es 100% tecnológica y que consume redes sociales. Sí, se ve en todos los espectros. Lo ves en espectros nacionalista católico, como hoy aparecen ideas o conceptos en el teléfono que quizás hace 10 años atrás o 20 años atrás no se hablaban en Argentina. O la tenés que ir a buscar un libro, por ejemplo. Quizás sí, y que quizás atrasan un montón y que quizás no son asimilables con el liberalismo. Pero vos ves que también hoy, en este mundo donde se abre un prisma de múltiples opciones, tanto en lo religioso, en esta subjetividad de ideas que abre la posmodernidad, surgen ideas que quizás están descabelladas, pero que están por todos lados diseminadas y que uno quizás no pensaba que no existía más. Y hoy en día se están ampliando un montón de focos donde uno ve grupos conservadores hablando de hispanidad, que parece una locura. Es una locura, pensándolo con ojos, o sea, con los pies en el pasado, mirándolo ahora es una locura. Y hoy aparecen por todos lados, entonces... grupo de liberación nacional, no sé, el grupo del nacionalismo católico muy activo. Uno ve que se está desarrollando una cuestión por bajo de la discusión política, de una discusión de ideas que se ha ampliado muchísimo en estos últimos 10 años, 20 años en Argentina, y que el liberalismo va a tener que actuar, digamos, porque no es solamente que se haga un franco de un montón de batalla de ideas contra un status quo considerable o sabido como fue el socialismo del siglo XXI en los últimos 20 años, con hoy una dispersión del marco de idea para todos lados. Hoy tenés el espectro político abierto de punta a punta en Argentina y es un desafío para todos los que estamos discutiendo política o los que nos tomamos la ciudadanía como una cuestión seria. Que haya ciertos discursos es una cuestión importante a tener en cuenta. Hoy todos tienen la posibilidad de abrir un podcast, difundir por sus medios, y lo están haciendo, y hay grupos que están sumando cada vez más peso. Eso está buenísimo. Es muy bueno el concepto porque... O sea, eso es lo que me encanta de hacer estos podcasts. Siempre que charlo con alguien me da un concepto que me hackea la cabeza y me hace reconfigurar algo que yo tenía establecido, que lo pensaba así, yo digo, es así. ¿Por qué? Porque lo pienso así. Y era como que me hackeas porque vos me decís, porque quiero apreciar este concepto que me parece maravilloso. El radicalismo construyó su identidad, el peronismo construyó su identidad durante el tiempo, y hoy te encontrás en un momento donde el liberalismo está construyendo su identidad con esta generación en base a la tecnología y redes sociales. Los otros partidos que ya los construyeron, lo único que te cuentan es, te recuentan la historia todo el tiempo. Entonces, frente a alguien que me está creando una identidad y alguien que me viene a contar la historia todo el tiempo, yo creo que lo nuevo es mucho mejor. Lo valorizo desde ese lado el concepto. Sí, ¿no? sí. Esto depende de cómo lo vea. Digamos, el liberalismo como factor crítico y factor de modernidad te va a plantear este eje siempre, digamos. La individualidad en este momento de esta conexión total que vivimos la modernidad te permite esa opción de buscar opciones individuales o buscar dentro del liberalismo cómo formar un ciudadano nuevo. También todos estos planteos que yo digo de las discusiones que vienen para el futuro son importantes porque presentan nuevos paradigmas, o sea, cómo nosotros nos ponemos a discutir el futuro con tanta información. ¿Cuál es la información correcta? ¿Cuál es la información incorrecta? ¿Cómo hacer el juicio crítico en un mundo donde la mayoría de la información está dada?
Eso también es real. Son las discusiones que el liberalismo el método liberal que está vinculado al método científico, al uso racional de la idea y la búsqueda del conocimiento, tiene una premisa que es liberal, digamos. Tiene que dar esa discusión tarde o temprano. Tiene que dar esa discusión tarde o temprano. Y esa discusión también la tiene que dar la política en el Estado. Y si no salimos de las cajas de herramientas tradicionales y del marco tradicional, no se van a dar esas discusiones. Totalmente, coincido con vos, totalmente. Yo te quería preguntar, me quedan dos preguntas, y te quería preguntar esta, antes de las dos últimas preguntas, que son las dos últimas preguntas que siempre hago en el podcast. Quería saber desde tu perspectiva, desde tu visión, y la mirada que, digamos, y aparte que vení con una cuestión política hace mucho tiempo, que te vení involucrando hace mucho tiempo en política, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué viene, para vos, ¿no? Desde tu punto de vista, qué viene después de Milei y qué viene después de Puyaro? Bien, son preguntas difíciles. No lo sé, no lo puedo advertir. Creo que posiblemente después de La Libertad Avanza, después de Milei, puede ser en cualquier momento, digamos, nadie lo sabe. Totalmente. Seguramente venga una posición, obviamente más a la izquierda, y yo creo y espero que no sea una posición a la izquierda radical, o sea, lo que menos... Que no sea extremista. Espero que no sea una posición extremista. Creo que tendemos a ir a una socialdemocracia, especial por la forma de pensar del argentino y demás, pero creo que ese es el corrimiento. Sí, yo no creo que sea tan, digamos, no creo que tenga tanta amplitud lo que venga después de Milei, no creo que tenga tanta amplitud de las ideas o de las cosas que se vienen haciendo en política, poner en los últimos, no sé, 8 o 10 años, ¿me entendés? No creo que sea tan abrasivo lo que venga después. Sí, coincidimos. Y creo que a nivel provincial es mucho más difícil verlo, está totalmente desdibujada la oposición. Es difícil saber qué es lo que viene después de Unidos para Cambiar Santa Fe. Seguramente después de Puyaro venga hay que ver qué es lo que pasa en esta elección de medio término. Creo que el gobierno de la provincia se está jugando una ficha importante al intentar ampliar un esquema nacional con figura en varias jurisdicciones de territorio nacional, jugando muy fuerte en el centro norte, tipo en Córdoba, Santa Fe, con la vicegobernadora acá, con Schiaretti en Córdoba. Pero si el gobernador no consigue el resultado, digamos, de reelección, lo más probable es que sea en estos términos. Si no consigue reelección, en estos términos sería una disputa mano a mano con el gobierno nacional. No veo otra salida en el corto plazo. Y si fuera en el largo plazo, calculo que hay que ver cómo se reconfigura el sector del peronismo, hoy que está, bueno, un sector ampliamente apoyándolo en la construcción de Unidos. Sí, aparte está como partido entre el peronismo. Exacto. Entonces, en el corto plazo, sí o sí, por una disputa con el gobierno nacional, pero en el largo plazo es con una reconfiguración de la política de Santa Fe que hoy tiene una configuración casi hegemónica, digamos. Claro. Yo te quería hacer las dos últimas preguntas. La primera es que, esta la hago siempre a los invitados, esta pregunta, porque me interesa saber mucho, a mí me encanta escuchar a los santafesinos, qué es lo que más le enamoran de Santa Fe. ¿Qué es lo que te enamora profundamente, ya sea de la provincia y la ciudad, a vos, que vos decís, mira, esto no lo puedo encontrar en ninguna otra parte del mundo? Bien, no sé, es mi ciudad. Yo nací acá, me crié acá, es mi familia, Santa Fe es el lugar donde uno se halla, donde uno se encuentra, no solamente con todas las personas que uno quiere, sino también con todos los momentos que uno vivió. Entonces, en cada lugar uno tiene casi una historia, o sea, tenés la historia desde cuando tenías ilusiones y fuiste a la escuela, en el barrio de la escuela, cuando vas a la zona oeste, quizá te encontrás con el club donde fuiste a jugar al fútbol.
donde conociste una situación particular que te trae recuerdos, Santa Fe. A mí me enamora por la experiencia vivida, digamos, la vivencialidad de ser santafesino me lleva a querer a Santa Fe. Yo no concibo Santa Fe sin ser santafesino, digamos. Yo soy santafesino porque vivencio la ciudad. Me tomo colectivo, voy en bici, camino por la Costanera o por el Parque del Sur y es mi centro de vida. Son un tipo sin privilegio, como quien diría, ¿no? Sí, o con más privilegios que la gente que cree que tiene privilegio. Porque cuando vos podés ir a, no sé, a una cancha de fútbol o podés salir a comer con, no sé, con tu familia, con un amigo y hacer la vida común, también tiene su beneficio, digamos. No es fácil lidiar con la exposición pública y yo creo que hasta ahora la exposición pública que hemos tenido fue una exposición tan genuina, tan natural, tan sin privilegio, como decís vos, que nos permite o me permite llevar una vida normal. Creo que eso está bueno de ser santafesino, que es también la simpleza que tenemos como un método para la vida. O sea, el santafesino es muy feliz con un mate, con un liso. La gente en los barrios hasta el día de hoy toma mate en la vereda en muchos lugares, donde la seguridad lo permite, pero lo siguen haciendo. Gente cálida. Santa Fe es una ciudad con gente cálida, gente cercana, que es cordial. Por eso también en un momento se decía que era cordial. Pero todo eso se va perdiendo también con los nuevos hábitos, las nuevas generaciones que no sé si lo pierden o lo transforman en cosas diferentes. Yo soy convencido de que lo transforma. Las nuevas generaciones transformamos las cosas y seguimos teniendo la forma de hablar de Santa Fe, la cercanía de Santa Fe, que es diferente a, bueno, a la gente que es capitalina en la ciudad de Buenos Aires, y también es diferente también a otras provincias del interior. Totalmente. No, la verdad que yo también. A mí me gusta Santa Fe por su historia, por la gente, por lo que vos describís es exactamente lo mismo. Sumado a que yo cuando empecé a leer por qué le decían la Invencible, me enamoró perdidamente, ¿verdad? O sea, yo creo que la historia de Santa Fe te enamora, y la verdad que ser santafesino es un privilegio. Literal, te lo digo literal. Ser santafesino es un privilegio. Vos sabés que te hago la última pregunta porque esta siempre también la hago, me gusta conocer un poquito más a la persona. Yo sé más o menos qué pensás políticamente a través de este podcast, cuáles son tus posiciones, tus opiniones, tu visión, pero me gustaría saber un poquito más, y es que, ¿qué lugar ocupa la fe en tu vida? Y vos, ¿qué pensás que sucede cuando se termina este plano carnal? ¿Con qué pensás que te encontrás después? Vos sabés que cuando vi las entrevistas me percaté que había preguntas relacionadas. El tema de la fe es un tema sensible. Yo considero de que la fe, la religión y la espiritualidad forma parte de una faz 100% individual y espiritual y personal de lo que representa al individuo. Considero que es importante ser un hombre de fe, digamos. Hoy en día, cuando la racionalidad o el mundo posmoderno te transmite que la fe no te lleva a las respuestas, o muchas veces cuando creemos que la respuesta más fácil es no creer en nada, la fe te propone dar un marco a la caja de herramientas o a los márgenes que te propone la realidad y la ciencia y lo que nosotros podemos ver, digamos. La fe creo que es importante, que ocupa un lugar en la vida. Creo que existe un mundo a través de una idea deísta, es decir, de que existe una realidad superior, un ser superior. Creo que esa idea nos permite a los seres humanos perfeccionarnos y trabajar sobre las imperfecciones, porque la idea de imperfección viene también del trabajo interno y del trabajo que uno puede hacer
de una idealización de las cosas, digamos. Si uno no puede abstraerse, idealizar y pensar cómo sería algo ideal o trabajar en ciertos ideales, no podríamos generar perfección y las civilizaciones han transformado de las cosas más bárbaras a los lugares más sofisticado de pensamiento y evolución de ideas. Yo creo que es posible evolucionar como sociedad y que es posible evolucionar como persona, y que lo único que te permite eso es en algún punto creer en algo, digamos, creer en un ideal, creer en un valor, y creo que la concepción de la vida o del Dios que nos guía o del ideal que nos guía es una concepción de fe. Porque termina siendo una concepción de fe y la buscamos, digamos, esa fe, pero quizá no la encontremos, pero es importante buscar la fe. Creo que el mensaje que vos buscabas, no sé si es fácil de transmitir o de encontrar, porque es muy abierto, pero la fe sí se busca, y la fe está vinculada al hombre que cree, que es mejorable, digamos. Sin la idea de fe, la vida y la muerte carecen de sentido, digamos. La muerte le da sentido a la vida en sí mismo, porque es el margen de finitud que uno tiene para concretar las cosas, pero también la vida tiene valor por la muerte en sí misma. Entonces es una retroalimentación. Exactamente. En esa retroalimentación nosotros tenemos que guiar nuestros pasos en la vida y valorar nuestra vida, no por la muerte en sí misma, sino también por la fe que nos lleva a construir un camino, digamos, el camino que cada uno decide. Muchos deciden, no sé, dedicar su vida a un proyecto personal, otros deciden volcarse a una vida colectiva, otros deciden volcarse a una vida espiritual. Yo creo que la fe y la vocación en algún punto también, pero siempre guiado por una creencia, termina guiando los valores de uno y la vida en sí misma de uno, que tiene que guiarse en ciertos parámetros de moralidad, de fe y de idealización, porque si caemos en un mundo donde no creemos en nada, estamos complicados, digamos, muy parecido a lo que se plantea quizá Max Weber, digamos. Estamos viviendo un poco ese culmine punto de la modernidad, donde se abren muchos caminos y donde tenemos que no sé, salir adelante a pesar de este vacío existencial que nos muestra hoy esta sociedad, digamos. Tenemos que encontrar cuál es la liberación espiritual o personal de cada uno, digamos. Yo creo que para finalizar, antes de finalizar te quería decir algo, porque no tenía planificado decírtelo. Lo voy a decir a colación porque hace unos días estuve charlando con unos amigos y me preguntaron, me dice, para vos, ¿cuál es el mejor podcast que hiciste? Yo digo, mirá, yo no tengo un mejor podcast. Algunos son mejores que otros, qué sé yo. Le digo, yo le tengo cariño a cada uno de los que voy haciendo, le tengo un montón de cariño por la gente que invito, porque yo nunca invité a mi casa a grabar un podcast de alguien para hacerlo sentir mal, para decirle sus 40 verdades y demás. A mí me gusta profundizar los temas. Y le dije algo, le digo, boludo, yo tuve al futuro candidato a gobernador de Santa Fe, lo tuve sentado en mi mesa en uno de los podcasts. Y ahora con vos, escuchándote, viendo, digamos, todo tu historial, y aparte sos re pibe, yo pensaba que, no sabía que tenías 26 años, yo pensaba que un poco más grande. Pienso, digo, soy el segundo futuro gobernador de Santa Fe que tengo sentado en la mesa. Amigo, yo trabajo hace muchísimos años, desde el 2013, casi 12 años, 13 años, en comunicación política, asesorando políticos, en privado, público y demás. Y uno sabe reconocer cuando hay una joya política. Puede ser un candidato, lo que sea. Vos seguís así en esta línea, con la gente correcta, y vas a ser gobernador. El anterior que tuve, te lo digo, quién es para mí el futuro gobernador de Santa Fe que tuve sentado acá, es el Chimi. En cualquier momento va a ser gobernador. Sí, excelente. No, pero, bueno, sí, el Chimi es un contenido excelente, trabaja muy bien todo lo que hace. Pero vos vas a ser el segundo. Vos sos el segundo futuro gobernador de Santa Fe. Acuérdate lo que te digo. Yo creo que
Bueno, muchísimas gracias por el halago. No creo que nos toque, digamos. Creo que el rol o el propósito que tenemos es un rol o un propósito de combatir. Y eso no cae bien. No cae bien en las estructuras, no cae bien en los liderazgos, no cae bien en la gente que mueve ficha. Entonces te agradezco el espacio porque nos sirve para mejorar, para aprender a transmitir, a estar acá, a poder entablar diálogo de cosas diferentes. Pero la política muchas veces tiene eso, y el mundo en general tiene eso, que es difícil pensar por fuera de la estructura que tenemos. Entonces esa estructura mental que tenemos nos condiciona. Nosotros vamos a proponer siempre cosas que vayan por fuera de muchos intereses del status quo. Entonces se nos va a complicar conseguir consenso para llegar a la gobernación. Pero lo que sí espero es poder ser parte de discusiones que trasciendan en la opinión pública. O sea, yo creo que los cambios que generamos no son el llegar a un punto, sino que los cambios verdaderos son los que se sostienen con el tiempo. Yo creo que el cambio profundo de Milei no son sus DNU ni sus medidas de urgencia, sino el cambio profundo que generó en el debate político argentino, que quizás sea el cimiento para hacer transformaciones de política a largo plazo posteriores, porque el DNU dura lo que dura la política de urgencia. En cambio, el cambio en la opinión pública quizás dura una década o 2 décadas, y ese es el desafío, hacer políticas de Estado que estén orientadas a dar discusiones a las próximas 3, 4 décadas. Argentina tiene discusiones dentro de 3, 4 décadas que nadie en la política argentina está advirtiendo. Tenemos política de expansión territorial sobre la Antártida, tenemos política de... Bueno, hoy en día la política internacional está cambiando, estamos yendo hacia un mundo mucho más combativo y un mundo enfrentado en más de un polo de potencia. Y Argentina no está dando discusiones sobre bioética, sobre la cuestión territorial, no está dando debate a mediano y largo plazo, cuestiones nucleares, que hoy son agenda. No estamos teniendo ese tipo de política a mediano y largo plazo, que quizá hace 60 años que no se discuten en la Argentina, quizá el último en hacerlo fue el peronismo. Entonces es importante que la política salga del ombligo propio en Santa Fe y a nivel nacional también. Totalmente, amigo. Te agradezco muchísimo y espero que tengamos más adelante una segunda parte.